Modera la mesa Carmelo Bernabeu, que es uno de los padres de uno de los dos genes que nos han estado comentando los genetistas y que todos conocemos, uno de los padres del gen de la endoglina. Realmente es una persona internacional. Yo he sido testigo en el último congreso del QHT que tuvo lugar en el Mandarina del Port, cómo la gente se acercaba de forma casi reverencial, y yo estaba sentado a su lado y decía, joder, ¿quién soy yo para ponerme a su lado? De una manera tan, no sé, tan amigable. Sí, gente de los galantes de Europa y del mundo a acercarse a él. De hecho, él abrió el congreso con una charla magistral de 1 hora de duración, y luego se le hizo un homenaje en reconocimiento a su labor de 40 años de investigación básica y sobre este gen. Ya sabéis que si no hay gen, no hay posibilidad de tratamiento curativo. Veremos a ver si en algún momento llega, pero si en algún momento llega, es gracias a Carmelo y a colegas suyos desde hace 35 años, 40 años, que han puesto todo su empeño en identificar el gen, en identificar sus modificaciones patogénicas y en abrir las posibilidades terapéuticas para esta patología. Así que, Carmelo, tienes la palabra y moderas a casa. Muchísimas gracias por tu generosa presentación. Creo que te has pasado un poco, pero bueno, muchísimas gracias. Y gracias también por permitirme participar en estas jornadas que espero continúen a lo largo de los años. Ha habido intentos anteriores de hacerlo de forma regular y parece ser que ahora con la Asociación de Pacientes Española pues se va a conseguir hacerlo de forma sistemática. Bien, esta mesa es de investigación y la investigación es necesaria, entre otras cosas porque, como sabéis todos, no hay cura para la enfermedad y hasta ahora pues solamente hay tratamientos paliativos y la mayor parte de los tratamientos están basados en reposicionamientos de medicamentos que ya están siendo utilizados para otras enfermedades. Y por tanto es fundamental que encontremos nuevas estrategias terapéuticas más específicas de la enfermedad. Por eso esta mesa es muy importante, esta mesa de investigación. Bien. Hay 4 excelentes ponentes que van a participar. Los ponentes harán una exposición de 15 minutos cada uno y al final será el turno de preguntas conjuntas para todos ellos. Bien, vamos a empezar con el primer ponente, que es Luisa María Botella. Luisa María Botella es investigadora del CSIC, que trabaja en el Centro de Investigaciones Biológicas y además es jefa de grupo de ciclos de enfermedades raras, también miembro del máster y tiene una dilatada experiencia colaborativa con asociaciones de pacientes. De hecho, fue una de las primeras en conectarse con la Sociedad Española de Pacientes HHT y también con la Asociación Internacional, con QHST. De hecho, es miembro del comité científico asesor de dicha asociación. Su labor en investigación es ya lo decía, muy dilatada y ha estado implicada sobre todo en el posicionamiento de distintos medicamentos y ha conseguido la designación de medicamentos huérfanos tanto por la EMA como por la FDA, por ejemplo del paroxifeno, vacedoxifeno, toxilato. Y bueno, para mí es un placer presentaros a Luisa María. Adelante. Muchas gracias y Carmelo, agradecer a la organización, a la asociación, a todos los miembros de Ramón y Cajal que han participado, sobre todo a Vicente, en la coordinación de este congreso y por supuesto a todos los asistentes y también deciros gracias a Carmelo por su presentación y decir que Carmelo fue mi maestro y mi profesor. Yo me formé con él, entré en la investigación de HHT o de endoglina pues bajo su dirección en su laboratorio. Así que ha sido mi maestro y ese es el padre de la endoglina. Voy a pasar rápidamente las primeras diapositivas porque ya han sido comentadas anteriormente.
Ya se ha dicho, la HHP es una enfermedad autosómica dominante, una displasia vascular, que tiene una prevalencia bastante alta, unos 5.000, 8.000, y tiene una edad de presentación variable y también una expresividad variable dentro de, como ha dicho antes Patricia, intra e interfamiliar. No voy a hablar de los criterios de Curaçao porque ya los han presentado perfectamente anteriormente Patricia, entonces tampoco paso rápidamente por los genes causantes. Todos los genes que se saben hasta ahora que dan lugar a HHP por mutación pertenecen a la familia de la línea de la línea PGP-beta-BMP9 en el endotelio, y o bien son receptores del complejo PGP-beta o como ligandos, como es el caso del BMP9, o con transportadores de coactivadores como es el NAC4. Os quiero presentar un caso, pero no es un caso clínico, es un modelo de una serie de manifestaciones muy severas de la HHP en particular, que se da en un bajo porcentaje, afortunadamente, y son casos pediátricos que la mayoría de ellos no llegan a la edad adulta porque por la severidad de los síntomas, malformaciones arteriovenosas pulmonares múltiples, muchos de ellos fallecen en la etapa de adolescencia. Se me ha olvidado decir que este trabajo pertenece a la tesis de Laura María Lorente, aquí presente. Por supuesto, es un trabajo de grupo, colaboramos todos, pero es su tesis y lo estoy presentando, pero es su trabajo. Este caso, que ejemplifica, digamos, un síndrome pediátrico agudo de malformaciones pulmonares múltiples, debutó a los 18 meses con presencia de cianosis y malformaciones arteriovenosas pulmonares difusas en ambos pulmones. No había antecedentes familiares. Se apreciaron, los médicos le apreciaron telangiectasias en las mucosas. Tenía el síntoma principal y obvio las malformaciones pulmonares. La madre refería pequeños sangrados. A esta edad la penetrancia es muy incompleta y un sangrado nasal puede pasar desapercibido. Y una hipoxemia alta que fue aumentando y empeorando entre el año y medio y los 5 años, hasta el punto de que este paciente pasó también por el Ramón y Cajal, que el doctor Javier lo conoció. Y el paciente se agravó de tal manera que la única manera, el único abordaje terapéutico fue el trasplante bilateral de ambos pulmones. Pues bueno, tuvimos también la suerte de, gracias a la asociación y a la coordinación que existe entre los clínicos, la asociación y los investigadores, pues en la unidad donde se realizó el trasplante, que fue en la FE, en el Hospital La Fe de Valencia, el cirujano tuvo a bien darnos una biopsia de uno de los pulmones explantados, y a partir de eso pudimos hacer cultivos primarios de células endoteliales, y esos cultivos primarios pues, nos permitieron estudiar la expresión diferencial de estas células con respecto a un control que es difícil en estos casos, pero eran unas células comerciales que eran de la microvasculatura pulmonar humana, unas células primarias. Pudimos hacer también estudios de expresión a nivel de RNA, de proteína, se hizo microscopía de inmunofluorescencia y se hicieron pruebas funcionales de migración o cierre de herida y de angiogénesis. Aquí es una imagen para que veáis en fase 3, arriba unas células control de microvasculatura pulmonar humana y abajo las del paciente. Las del paciente están mucho menos confluentes, pero aparentemente tienen la misma apariencia. Sin embargo, conforme vamos avanzando en los fases, vemos
que la aparición, en el caso que pone índice, que es el del paciente, de unas células grandes que parecen otro tipo celular, que tienen una apariencia mesenquimal y con desdiferenciación. En la parte central de la parte inferior veréis unas flechitas. Cuando aparecen esas células, al principio son menos, en el pase 4, y en el pase 5 ya podemos ver muchas más. Y a medida que aumentaban los pases, estas células iban predominando en el cultivo. Entonces, se supuso una hipótesis. Estas células, que en principio parecían endoteliales, conforme se duplicaban, iban desdiferenciándose y pasando a un fenotipo que nos recordaba más a mesenquimal. Podría ser una transición endotelio-mesenquimal. Hicimos análisis de la expresión a nivel de RNA por qPCR. Aquí lo que pasa es que estos son los genes, digamos, endoteliales típicos, y vemos que en el paciente es que casi no se ve la barra de expresión porque está normalizado respecto al control normal que son las células de microvasculatura pulmonar humana. Pero en todos los casos he de decir que había expresión, pero baja, pero muy, muy disminuida. Solo en dos genes, el gen del PAI1 y el gen de la actina, estaban más expresados en el paciente que en las controles. ¿Por qué hicimos este panel de genes? Pues porque lo habíamos hecho en el 2007 con células de pacientes de HHT que procedían de precursores endoteliales. Y vimos que el patrón era similar, salvo que la bajada de expresión en estos genes, que son biomarcadores endoteliales, era mucho más acusada, muchísimo más acusada en el caso de este paciente. Hicimos también estos otros dos genes que también los habíamos analizado en células procedentes de precursores endoteliales en HHT. Estaban los dos a la baja también, son células de homeostasis, son marcadores de homeostasis vascular, el ENOS, oxidorreductasa y la ciclohexidroxipasa 2, ambos dos estaban disminuidos, a diferencia de lo que pasa en HHT1 y HHT2, donde si bien la ENOS está disminuida, la ciclooxigenasa está aumentada como para compensar. Aquí no existía esa compensación. Como habíamos visto en la apariencia mesenquimal, decidimos analizar genes propios de transición endotelio-mesénquima, los genes pues, típicos que aquí os muestro, NMP3, lo que es la N-caderina, la fibronectina, la vinectina, y bueno, un gen que no es tan clásico quizá de las primeras fases embrionarias de desdiferenciación en SNAI. Veis que en todos estos genes la expresión de las células del caso patológico era significativamente superior a lo que son las células pulmonares control. Por tanto, había una expresión de genes mesenquimales que estaban, digamos, acorregulados o estaban estimulados. Y vimos también, hicimos del TGF-beta, pues de los activadores, como son los coactivadores SMAD1 de la ruta de ALK1, SMAD3 de la ruta ALK5, y luego el co-transportador de estos coactivadores, que es SMAD4. Y veis que en todos los casos hay expresión, pero está a la baja en el caso del paciente. Por tanto, están disminuidos los activadores de la ruta del TGF. Entonces, esta es la imágenes de expresión de proteína medida por microscopía de inmunofluorescencia. Arriba veis lo que sería normal de las células endoteliales, son los controles. Podemos observar que la V-caderina, que es una molécula que favorece las interacciones célula-célula en el endotelio, está en las células control, la parte superior, fundamentalmente está en la membrana celular.
Luego, en el panel, a ver, aquí la N-cadelina, no puedo apuntar bien en el centro, no se expresa porque la N-cadelina sería justo una cadelina de transición. La cadelina propia de la vasculatura es la V-cadelina. Y en la derecha tenemos pues, un gen típico marcador de células endoteliales, que es BECA o CD31, que se expresa en los controles en la membrana y participa también en la transmigración leucocitaria. Pues bueno, en el caso índice podéis ver que la V-cadelina se expresaba muy poco y no estaba localizada en la membrana. La N-cadelina, por el contrario, sí que estaba expresada, que es la cadelina de la transición, en este caso endotelio-mesénquima, y la CD31 apenas era visible. Si no se esfuerza mucho el contraste, apenas es visible la expresión. Entonces, en conclusión, teníamos que mientras que en una célula endotelial control de pulmón predomina, por supuesto, los marcadores endoteliales, en estas, las células de este paciente, estaban predominando los marcadores mesenquimales. Aquí vemos el citoesqueleto de las células. Hemos visto que estaba más expresada la F-actina. A la izquierda tenemos células control con el citoesqueleto típico de las fibras características de la célula endotelial, y en las células del paciente aparecían fibras de estrés mucho más aumentadas en su expresión, sobre todo en los bordes. Entonces, nuestra hipótesis es que las células de este paciente pues obviamente tienen un defecto y pueden tener dos destinos, o a lo largo de las divisiones sufren una transición hacia mesénquima y entonces siguen progresando y dividiéndose como mesénquima, por lo cual se pierde la función endotelial, o bien no transicionan hacia endotelio, hacia mesénquima, pero entonces mueren por apoptosis. Hemos visto las pequeñitas, aunque aquí no se muestre, cómo iban siendo cada vez más pequeñas y en trocitos apoptóticos, y por tanto, pues esas uniones, digamos esos vasos del pulmón, pues serían permeables, perderían su integridad y irían desapareciendo. Las pruebas funcionales, que es lo último que hicimos, aquí está lo que sería una prueba de migración, que se llama también de Wood-Killing, porque hacemos una discontinuidad en una monocapa confluente de células. Tenemos a la izquierda control, a la derecha el caso, y vemos cómo las células del caso índice pues migran mucho menos. De hecho, aquí tenéis la curva, y a las 24 horas han cerrado por completo la discontinuidad de las células control, y sin embargo en el caso índice pues lo que pasa es que quedan como islotes aislados abiertos, y la migración no se produce, digamos, de forma ordenada y alineada, sino que hay una dispersión porque no hay una unión real entre las células. Falta esa adhesión característica del endotelio vascular. Esta es la otra prueba funcional, que es la angiogénesis, pero in vitro. La angiogénesis o formación de nuevos vasos a partir de otros preexistentes se puede estudiar in vitro en el laboratorio por la tubulogénesis o característica que tienen las células endoteliales de formar pues, estructuras de este tipo, cerdillas, como si fueran capilares, ramificaciones. Aquí tenemos el control y aquí tenemos el caso índice, como no es posible. Formaban agregados de células, pero no formaban estas estructuras con filamentos que cierran cerdillas típicas de la tubulogénesis normal, que estaría mimetizando pues, la angiogénesis. Por tanto, ya las conclusiones, concluyo, pues hemos visto en el análisis de este caso que hay unos patrones de expresión génica
en los cuales diríamos que son similares en cuanto a los biomarcadores que definen a la célula endotelial, similares a las células endoteliales de pacientes HHT, pero en este caso la disminución de la expresión de esos marcadores endoteliales es muchísimo más acusada y severa. El caso presenta un perfil extremo y entonces, analizando los marcadores, vemos que esta falta de células, de proteínas comprometidas en la lesión o en la migración y angiogénesis daría lugar a un compromiso que comprometería de modo grave la integridad y la función vascular. Y proponemos que lo que está pasando en este caso, que todos estos múltiples malformaciones arteriovenosas que hacían imposible el coger tejido sano del pulmón, porque estaba todo invadido, lo que ha pasado es que ha habido una transición endotelia a mesénquima que podría explicar el por qué las células endoteliales murieron. Lo que teníamos ahí ya eran la mayoría células mesénquimales y había desaparecido la función real vascular, por lo cual se habían producido las múltiples malformaciones arteriovenosas con la desaparición de los capilares. Y agradecer al grupo. Es una foto del laboratorio, pero por supuesto no solo estamos nosotros, está pues todas las enseñanzas que he recibido de Carmelo, todas las colaboraciones que tenemos con grupos del CIBER, gente nueva que tenemos ahora en el laboratorio que no está ahí puesta, como Mónica y Sheila, están presentes aquí, y gracias a todos vosotros y a los pacientes por vuestra colaboración. Ella representa a la nueva generación de investigadores en el HHT y bueno, yo ahora ella es bióloga con un máster en gestión y desarrollo de tecnologías biomédicas. Desde el 2017 desarrolla su actividad en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal, siendo responsable del laboratorio asociado a este servicio. Y desde el 2020 es investigadora del grupo de enfermedades multisistémicas de Lilitis e integrante del grupo de trabajo de enfermedades minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna. El título de su charla es Progresos de investigación de la unidad multidisciplinar para el manejo de la HHT, que se abrevia como UMI-HHT. Cuando quieras. Buenos días, reitero el agradecimiento general por la invitación a estar aquí hoy. Antes de empezar y meterme en materia en la parte de investigación, me gustaría explicar un poco cuál es nuestro contexto, ¿no? Porque, como se ha explicado en la inauguración de la jornada, en el Servicio de Medicina Interna de este hospital hemos tenido la suerte de contar con el doctor Tapier, quien ha desarrollado durante muchos años su actividad en el tratamiento de pacientes con esta enfermedad y también ha colaborado en estudios que se han mencionado, como los que ha comentado el doctor Carmelo Bernabéu, que han dado lugar a la designación de medicamento huérfano de distintos fármacos y nos ha permitido acumular conocimiento, experiencia y mucha pasión para seguir investigando en esta enfermedad. Entonces, es en 2020 cuando se conforma el grupo de enfermedades multisistémicas que recoge toda esa actividad investigadora en nuestro servicio. Y en ese momento de conformación se establece la línea de investigación en HHT como una de las líneas prioritarias y estratégicas del grupo. Y es que, como bien ha comentado el doctor Manzano en la presentación, no podemos olvidarnos de que esta enfermedad es sistémica. Y por tanto, ahí medicina interna, como otros muchos servicios y especialidades, tiene mucho que comentar tanto a nivel asistencial como de investigación. ¿Cómo estructuramos la investigación de HHT en nuestro grupo? Pues en dos pilares fundamentales, teniendo siempre al paciente en el centro y buscando, por un lado, dar respuesta a las necesidades identificadas en la unidad de HHT en cuanto al seguimiento clínico de estos pacientes y, por otro lado, intentando ampliar el arsenal terapéutico disponible para los pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria. En cuanto al seguimiento clínico, estamos actualmente orientados a buscar biomarcadores que sean trasladables a la práctica clínica y que nos permitan mejorar la evaluación de estos pacientes, así como intentar desarrollar herramientas que nos permitan predecir qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar eventos clínicos de interés.
En concreto, y en esta línea, iniciamos un estudio para evaluar la respuesta inflamatoria y endotelial en HHT, que fue iniciado y liderado por el Dr. Patier y por el Dr. Vicente Gómez finalizado, y que incluye una población de 85 pacientes, como veis, bastante balanceada en cuanto al sexo y a la genética de la enfermedad. Como nuestro objetivo era encontrar biomarcadores que pudieran ser trasladables y fácilmente accesibles en cualquier centro, ¿no?, que no dependiera solo de tener un laboratorio específico o una tecnología determinada, uno de los puntos que abordamos fue intentar encontrar marcadores derivados de parámetros hematológicos que pudieran ayudarnos en esta evaluación. Aquí, por ejemplo, veis el ratio plaquetas-linfocitos, que se mostró distinto en pacientes con epistaxis moderadas o graves respecto a pacientes con epistaxis leves, y del mismo modo mostró diferencias en pacientes con malformaciones arteriovenosas digestivas o anemia. Este parámetro también se asoció significativamente con los valores de hemoglobina y el epistaxis severity score, además de con otros parámetros o biomarcadores de inflamación, como pueden ser la proteína C reactiva, la interleucina 6 o el interferón gamma, incluso después de ajustar por edad, sexo y genética. Al igual que este ratio, también evaluamos otros ratios o marcadores derivados, como son el ratio de neutrófilos linfocitos, monocitos linfocitos o dos índices de inflamación sistémica, que todos ellos mostraron una asociación significativa con el epistaxis severity score, incluso tras ajustar de nuevo por edad, sexo y genética. Esto nos dota de nuevas herramientas fácilmente accesibles y con potencial traslación a la clínica que podemos utilizar en casi cualquier centro. Por otro lado, como decía, estamos también enfocados a intentar ampliar ese arsenal terapéutico y trabajamos ahora mismo en tres líneas diferentes. Por un lado, el desarrollo de nuevas moléculas, fundamentalmente en colaboración con la industria farmacéutica, además del reposicionamiento del fármaco o las terapias avanzadas enfocadas a HHT. En cuanto al desarrollo de nuevas moléculas, pues tenemos la suerte de contar con los dos investigadores principales del ensayo clínico de Baderis, que evaluaba la seguridad y la eficacia de un inhibidor de AKT en pacientes con HHT y mostró resultados bastante prometedores, como la disminución en la frecuencia y duración de las epistaxis o un incremento en la percepción subjetiva del paciente. Estos resultados, que son prometedores, parece que van a tener continuidad y vamos a poder continuar con las siguientes fases del ensayo clínico, que esperamos puedan incluir un mayor número de pacientes y tener unos criterios de inclusión un poquito más laxos que nos permitan reclutar más. No obstante, sabemos que el desarrollo de nuevos fármacos tiene algunos retos o limitaciones que en el caso de las enfermedades minoritarias son especialmente duros, ¿no?, como es el tiempo de llegada hasta el mercado, de aproximadamente 15 años, el alto coste de desarrollo, teniendo en cuenta que históricamente este tipo de enfermedades han tenido una menor inversión en investigación, y además de todas las moléculas que empiezan a estudiarse, son pocas las que llegan a los pacientes y muchas se caen incluso ya en fases tardías, fases 3, por falta de eficacia o cuestiones de seguridad. Ante esos retos, lo que también proponemos es complementar esa vía de investigación con la de reposicionamiento de fármacos, que nos permiten disminuir mucho los costes de desarrollo y, lo que más nos importa a nosotros, disminuir y acortar el tiempo de llegada a pacientes, ¿no?, de 15 años a 3 o 7 estimados. Además, este tipo de estrategia tiene una mayor eficacia en cuanto a la hora de llegar al mercado y es avalada por las principales agencias. Por eso, y en esta línea de colaboración, estamos actualmente trabajando en el reposicionamiento de fármacos, en concreto en tacrolimus, en HHT, con un estudio in vitro que viene avalado y basado en la experiencia clínica que tiene en nuestra unidad y en otros centros, así como la colaboración que se ha establecido con otros centros de investigación en este fármaco en HHT. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahora mismo estamos llevando a cabo la primera fase, que es en estudios in vitro. Recogeremos células de pacientes que cultivaremos a distintas dosis de tacrolimus y veremos la respuesta de la funcionalidad de estas células. Además, como este fármaco es un inmunosupresor, hemos también incluido una parte de seguridad en la que veremos el impacto del fármaco en linfocitos y B en cuanto a la activación celular y su reproducción. Probablemente os suene este diseño porque es muy parecido o sería imposible llevarlo a cabo sin la colaboración con el grupo de la doctora Luisa Botella. Estamos ahora mismo en la fase de reclutamiento del paciente y obtención de los cultivos con resultados bastante prometedores y esperamos en la próxima jornada haceros un update de cómo estamos aquí.
Pero aunque esta rama o esta línea de investigación nos ilusiona mucho y como veis, tanto la doctora Botella como nuestra técnico Bianca Pomana están muy felices y los que estamos detrás de las cámaras también de estar llevando a cabo este proyecto, no podemos olvidarnos que las enfermedades de base genética a veces tienen dificultades a la hora de encontrar una molécula que restituya una función celular afectada. Por eso, no descartamos tampoco la línea de investigación en terapias avanzadas. En concreto, en enfermedades como la HHT, que tiene de base subyacente la insuficiencia funcional, es decir, no tenemos una concentración de proteína suficiente como para que las células funcionen con normalidad, tenemos intención de evaluar vías que potencien la expresión de los genes afectados de manera que podamos alcanzar ese umbral mínimo de actividad y disminuir la sintomatología de los pacientes. En concreto, nosotros ahora mismo estamos apostando entre todas las vías posibles, ¿no? Podríamos hablar de CRISPR, podríamos hablar de vectores virales, pero lo que estamos apostando ahora mismo es por la vía del ARN mensajero, porque tiene algunas ventajas que no pueden ser despreciables, ¿no? Por ejemplo, no es inmunogénico, hecho que en una enfermedad crónica que podría requerir dosis de repetición es algo fundamental para nosotros. Además, no es integrativo y no tiene límite de capacidad en cuanto al material genético que podemos incluir. Aunque no podemos olvidar que esta tecnología también enfrenta algunos retos, como es la estabilidad del material genético, la vehiculización y dirección de ese material, esa cápsula, a donde nosotros queremos llevarla, en este caso las células endoteliales, o que todavía es una tecnología más cara que otras que están más estudiadas y más establecidas en el mercado. Aún así, nosotros apostamos también por esta línea. Estamos ahora mismo trabajando en un estudio in vitro, ayudándonos de las estructuras que hemos creado en los proyectos anteriores, tanto de colaboración como de, por ejemplo, generar biobancos, que lo que nos permiten acelerar mucho el proceso y poner a disposición de toda la comunidad científica muestras de pacientes que pueden utilizarse en proyectos de investigación. Y hemos dividido la primera fase de estudios in vitro en dos fases. Una primera que sería como de validación técnica, en la que vamos a utilizar, o estamos empezando a utilizar vectores lentivirales para ver cómo impacta la sobreexpresión de esas de NGI-ACVRL1 en la funcionalidad de las células endoteliales y si esa se consigue, y una segunda fase en la que ya utilizaremos el ARN mensajero in vitro. ¿Por qué lo hacemos así y no empezamos directamente por el ARN mensajero? Bueno, pues como hemos dicho, esta es una tecnología bastante más cara y además contamos con experiencia en el equipo. Está aquí el doctor Stamatakis, al que le agradezco su asistencia, de gente con experiencia en este tipo de vectores. Entonces, una vez tengamos eso, nuestra idea es poder ir a modelos animales, para lo que esperamos contar con la colaboración del doctor Pericacho, y llegar finalmente a lo que a nosotros nos interesa, que es a pacientes con ensayos clínicos a los que podamos colaborar los centros asistenciales que aquí nos encontramos. Muchas gracias. De la Universidad de Salamanca, secretario del Departamento de Fisiología y Farmacología, miembro electo del claustro de la Universidad de Salamanca, y sus inicios de investigación en HHT fueron de la mano de José Luis López Novoa, que lamentablemente falleció, y desde entonces ha dirigido distintos proyectos relacionados con bases celulares y moleculares de la HHT y más recientemente con el papel de endoglina en la hemostasis, es decir, en concreto en la interacción entre endotelio y plaquetas, y por supuesto también tiene distintas contribuciones a modelos de angiogénesis en ratones transgénicos. El título de su presentación hoy es Tratamiento con células madre, un nuevo enfoque terapéutico de la HHT. Muchas gracias. Gracias por invitarme no solo a participar en la charla, sino también en la organización de estas reuniones. Y bueno, pues voy a contar los resultados que corresponden a un par de tesis que se han ido recientemente en nuestro grupo, aunque bueno, luego comentaré las otras cosas que estamos haciendo.
¿Y qué consiste? Pues precisamente en esto, en buscar un posible nuevo abordaje basado en células madre para intentar evitar el desarrollo de la enfermedad. Entonces, nosotros nos hemos centrado sobre todo en que todas las sintomatologías de la enfermedad se basan en la malformación, es decir, ya sea en la piel o en las membranas mucosas o en los órganos internos, centrándonos sobre todo en que las epistaxis dependen de la altura de estas malformaciones en las membranas mucosas que provocan sangrados muy importantes. Si hablamos de la fisiopatología, ya se ha ido contando más o menos casi todo, es decir, tenemos mutaciones en genes, fundamentalmente en dos, que provocan alteraciones de la angiogénesis que dan lugar a estas malformaciones. Estas malformaciones son las que pueden ser lesiones viscerales grandes, graves, o estas angiectasias que si se rompen provocan los sangrados, que son un poco los tres grandes pilares de los criterios de Croissant. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Pues que cuando se está tratando las angiectasias o todas las mucosas, pues esto puede hacer que vayan surgiendo cada vez más, porque provocas más inflamación, más angiogénesis, etcétera, de tal forma que van apareciendo cada vez más telangiectasias. Y pensamos, nuestra primera idea, por lo menos, de hipótesis fue que si utilizábamos un trasplante de células madre mesenquimales o células mesenquimales estromales, podríamos evitar este desarrollo de nuevas malformaciones, porque se había visto que podían tener cierta efectividad en este tipo de aproximación, que como luego diré, podríamos tener otros efectos diferentes a mayores del previsto, que básicamente es evitar ese desarrollo de nuevas malformaciones en el adulto, ¿vale? Porque las grandes malformaciones que puedan surgir de forma espontánea son difíciles de controlar y difíciles de evitar, ¿vale? ¿Qué son estas células? Las células madre mesenquimales o células mesenquimales estromales. Bueno, pues son un tipo de célula multipotente, no hematopoyética, que se puede obtener de muchísimos órganos. Nosotros, sobre todo, estamos trabajando con las que tienen origen adiposo, aunque las más importantes también son las de médula ósea. Tienen diferentes marcadores específicos, un inmunofenotipo muy marcado, con marcadores de superficie que tienen que expresar y los que no deben expresar, y además tienen la capacidad para diferenciarse a muchos tipos celulares, más característicos, adipocitos, condrocitos y histocitos. Se utilizan mucho en lesiones musculares, lesiones articulares, por su capacidad de regeneración. ¿Qué es lo que nos llamaba la atención a nosotros? Que este marcador es endoglino. Y claro, endoglina se utiliza como uno de los marcadores de selección de estas células, pero nuestra hipótesis es que quizá podía tener algo más que ver en todo el proceso también. Estas células están utilizadas en terapia en muchísimas enfermedades, como digo, en muchas que tienen que ver con reparación articular, pero también en enfermedades relacionadas con la inmunomodulación. De hecho, están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento en la forma de Darvastorcel o Alofisel, que es el nombre comercial, para la enfermedad de Crohn, como inmunomodulador que evita el desarrollo de las fístulas perianales que tienen estos pacientes o fístulas intestinales. Y esto es porque tienen muchísimas propiedades que hacen pues, que esta baja inmunogenicidad, este potencial de autorrenovación, capacidad de diferenciación, hace que tengan un potencial terapéutico importante. Y nosotros nos llamamos la atención sobre todo dos: la capacidad inmunomoduladora y la capacidad para modular la angiogénesis. ¿Por qué? Porque son dos procesos fundamentales en la aparición y el desarrollo de las malformaciones. Y además, y eso también lo quiero resaltar, es que algunas patologías se había descrito que tienen MSCs no funcionales. Es decir, las mesenquimales de estos pacientes no funcionan. Por ejemplo, en Crohn ya se había descrito que no tienen capacidad inmunomoduladora, o en diabetes se había visto que no tienen capacidad de modular la angiogénesis. Entonces, con todo esto, nos planteamos dos hipótesis en paralelo. Por un lado, que ya que endoglina es un marcador de las células mesenquimales, quizá podría tener una función biológica en estas células, y por tanto, pacientes que tienen déficit de la expresión de endoglina pueden tener alterada la función, ya sea la inmunomoduladora o la de modificar la angiogénesis, que son dos procesos en los que endoglina es súper importante. Y luego, por otro lado, que podrían tener un potencial terapéutico, es decir, si nosotros tenemos un modelo de ratón en el que generando unas heridas provocamos la aparición de malformaciones, la administración de estas células podría evitar la aparición de las malformaciones. Y además, que esto podría depender de la propia expresión de endoglina, es decir, que si utilizáramos células que no tenían endoglina, no conseguiríamos ese efecto terapéutico. Y esta fue la hipótesis de dos tesis diferentes que se hicieron en nuestro laboratorio. Entonces, muy un poco rápido, cuestiones de tiempo que Vicente me ha afectado a que no da tiempo a montarla. Nuestros objetivos fueron sobre todo, pues, por un lado, estudiar la funcionalidad de las células mesenquimales cuando les faltaba endoglina y luego analizar en modelos animales su efecto terapéutico. Con respecto a lo primero que hicimos fue intentar aislar estas células. Entonces, a partir de diferentes tipos de ratón que tenemos en el laboratorio, con endoglina normal, con sobreexpresión de endoglina o knockouts de endoglina, intentamos aislar las células. Y lo que descubrimos fue que éramos incapaces
de aislar células mesenquimales de grasa de los ratones que no expresaban endoglina. Era directamente imposible, hicimos muchas pruebas y no conseguimos. Entonces, lo que hicimos fue aislarla de los ratones condicionales y silenciarla in vitro, cuando ya teníamos las células obtenidas, y ahí sí que conseguíamos eliminar la expresión de endoglina. Y de esta forma podíamos estudiar qué pasaba cuando sobreexpresábamos endoglina o cuando disminuíamos endoglina. En cuanto a su capacidad de diferenciación, no encontramos diferencias, eran capaces de convertirse en adipocitos, osteocitos, condrocitos, parecía que hasta ahí no había ninguna alteración, y pasamos a estudiar la inmunomodulación. En inmunomodulación, la capacidad inmunomoduladora es enorme de estas células, nos centramos en su efecto en linfocitos T, tanto en la proliferación como en la migración de los linfocitos T. Hicimos co-cultivos en los cuales teníamos los linfocitos en proliferación y co-cultivábamos con mesenquimales, como digo, procedentes de diferentes tipos de ratones. ¿Qué es lo que observamos? Lo que observamos es que en condiciones normales las mesenquimales, que es la línea azul, disminuyen la proliferación de los linfocitos. Cuando estas mesenquimales tenían más endoglina, disminuía todavía más esa proliferación, y sin embargo, cuando no había endoglina desaparecía el efecto. Era como no poner mesenquimales, ¿vale? Teníamos directamente el mismo efecto. Y en cuanto a la migración, algo parecido. Las células mesenquimales estimulaban la migración de los linfocitos, tanto las que tenían más endoglina como las normales, sin embargo, las que no tenían endoglina no estimulaban la migración de los linfocitos, y era como no poner las mesenquimales. ¿De acuerdo? Por tanto, teníamos más experimentos, pero bueno, por poner algunos para demostrar que la inmunomodulación parecía que estaba alterada. Y luego analizamos la angiogénesis. Para hacer la angiogénesis, para estudiar la angiogénesis, hicimos diferentes aproximaciones y quizá los mejores resultados se observaban cuando hacíamos ensayos de anillos de aorta. Ponemos un trocito de aortas normales, es decir, todas son de ratones control, no tienen ninguna alteración, y a partir de ahí empiezan a aparecer pequeños capilares que podemos medir. Lo que observamos es que las células mesenquimales wild-type estimulaban la angiogénesis, aparecían más sprouts, sobre todo. Luego, a tiempo final no había tantas diferencias, pero solo inicialmente se estimulaban los sprouts, y lo más importante era que cuando había sobreexpresión de endoglina se estimulaba todavía más, es decir, teníamos mucha más angiogénesis, tanto al principio como al final, teníamos muchísima más angiogénesis. Lo que más nos llamó la atención es que en este caso, cuando poníamos las células que no tenían endoglina, no solo era como no poner mesenquimales, sino que hacían el efecto contrario, inhibían la angiogénesis, bloqueaban totalmente el proceso de angiogénesis. Entonces, llegamos a la conclusión de que las células que tenían más endoglina eran proangiogénicas, pero las que no tenían endoglina eran totalmente antiangiogénicas. Y que este efecto parecía deberse a cambios en la proliferación y en la migración de las células anteriores, ya que la acción proangiogénica de las de sobreexpresión era porque estimulaban tanto la migración como la proliferación de estas células anteriores, mientras que la inhibición de la angiogénesis era porque se inhibía totalmente la migración, no totalmente, porque sí que migraban algo, pero se inhibía mucho la migración de las células anteriores. Y además confirmamos que todos estos procesos se producían tanto cuando cultivábamos dentro del mismo matrigel las células mesenquimales, como cuando las poníamos alrededor, como incluso utilizando un medio condicionado, es decir, cultivábamos las mesenquimales, recogíamos el medio de cultivo, poníamos ese medio de cultivo en las células anteriores o en los anillos de aorta y veíamos prácticamente los mismos efectos. Es decir, este efecto que estamos viendo en las mesenquimales es por un efecto de acción paracrina, porque están secretando sustancias que están afectando bien pro o bien antiangiogénicamente a la función endotelial. Por tanto, sí que habíamos visto que las células mesenquimales que tienen menos endoglina tienen tanto la inmunomodulación como la modulación de la angiogénesis alteradas. Y nos quedaba ver qué pasaba cuando nos íbamos a un modelo in vivo, en el que de verdad tenemos malformaciones y queremos saber si tienen un efecto en la malformación. Lo que hicimos fue poner a punto, como he explicado antes, un procedimiento que nos permite reproducir la aparición de malformaciones, provocando unas heridas en los ratones, y que luego, con una tinción con látex azul, podemos ver la vasculatura, sobre todo las grandes vasos. Alrededor de la herida, en condiciones de control, aparecen algunas venas, porque hay engrosamientos por vasodilataciones para mayor aporte, pero cuando lo hacíamos en ratones knock-out podíamos encontrar estas estructuras totalmente anómalas que son equivalentes a las malformaciones que aparecen en los humanos. Y lo que hicimos fue estudiar la frecuencia de aparición de estas malformaciones cuando poníamos las células mesenquimales de donantes sanos, ¿vale? Células mesenquimales humanas de donantes sanos. Y lo que observamos fue que tanto la frecuencia como el diámetro de los vasos obtenidos era mejor, ¿vale? Es decir, disminuía la frecuencia de aparición de estas malformaciones y los diámetros eran menores.
O sea que sí que parece que el tratamiento con células mesenquimales humanas, una sola administración al principio, es decir, ni siquiera hemos testado poner varias administraciones, poner más células, es decir, nos veían con una primera administración y 10 días después esperar a ver cómo estaban las heridas y veíamos que había una mejora. Y luego lo que analizamos era el efecto de endoglina sobre todo este proceso. Y para eso lo que hicimos fue utilizar las células que habíamos aislado de los ratones que tenían más endoglina o menos endoglina o las que tenían endoglina normal y probamos a ver qué es lo que sucedía. Lo que observamos es que de forma similar a lo que habíamos visto con las células humanas, cuando tratábamos con mesenquimales wild type, con mesenquimales control, disminuía la frecuencia de aparición de las malformaciones y también disminuía la gravedad porque no encontrábamos ninguna de grado 3. Cuando el tratamiento era con mesenquimales cuyo origen eran ratones knockout condicionales y habíamos silenciado la expresión de endoglina, no se veía este efecto. Es decir, era como una vez puesto las mesenquimales, teníamos incluso más frecuencia de aparición de las malformaciones y también teníamos casos más graves. Por tanto, parece que efectivamente la deficiencia de endoglina altera la función de las mesenquimales y dejan de ser una aproximación terapéutica. Con todo esto, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Pues que las mesenquimales con expresión alterada de endoglina tienen modificaciones en su función inmunomoduladora y angiogénica, lo que significaría que los mesenquimales de los pacientes de HCT podrían ser disfuncionales y que quizá deberíamos incorporar el estudio de las células mesenquimales en los pacientes de HCT como otra de las posibles variantes fisiopatológicas de la enfermedad, ya que tiene muchas ramificaciones en que las células de los pacientes no sean funcionales. Y que el trasplante alogénico de mesenquimales de donantes sanos o el uso de medicamentos como el Darvastocel en estos pacientes podría ser una nueva aproximación terapéutica, ya que si los pacientes de HCT que tienen mesenquimales con endoglina deficiente tienen alteraciones funcionales, podríamos utilizar ese fármaco para intentar bloquear la aparición de las telangiectasias y quizá podríamos explorar, que pueden ser nuestros siguientes pasos, qué pasaría cuando las telangiectasias ya están consolidadas y tratamos en ese punto con las células mesenquimales a ver si somos capaces de ver algún tipo de reversión sobre telangiectasias ya constituidas. Y luego simplemente, pues por mencionar que además de trabajar en HCT, estudiamos endoglina fundamentalmente y endotelio vascular, entonces tenemos otras líneas de investigación como puede ser el estudio de endoglina en el margen de la adenocarcinoma del pulmón, de estudios de cáncer y de vascularización pulmonar, y que también tenemos estudios, como ha explicado Carmelo, y seguimos con las líneas un poco abiertas, sobre la hemostasia en HCT y cómo la interacción de las plaquetas con el endotelio afecta a los sangrados de estos pacientes. Entonces, bueno, hay un par de pósteres luego que podéis ver sobre la parte de vascularización tumoral, por si acaso. Y bueno, pues nada, este es el grupo. Todo el trabajo contado de dos personas que ya no están en el grupo, que son Laura y Claudia, que dieron la tesis este octubre pasado y el anterior. Y ahora mismo, bueno, pues estamos en el grupo, sobre todo Alicia, que lleva muchísimo tiempo también trabajando en endoglina en HCT, y María, y las estudiantes que tenemos ahora, como Inés, que ha venido, Blanca, Lucía y Diana y Isaac. Así que nada, y muchas gracias. Gracias, Miguel. El último ponente es Antonio Riera. Antonio es director de la unidad HHT del Hospital de Belviche, es jefe del Servicio de Medicina Interna, jefe del Grupo de Investigación en Enfermedades Sistémicas Vasculares y Envejecimiento del IDIBEL y es profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de Barcelona. Además, es coche del grupo de Cibercom. El título de su charla es algo genérico. Es exposición de los progresos de investigación desde la unidad HHT del Hospital Universitario de Belviche. Bien, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a la Asociación HHT de España. Creo que es un éxito y es mérito vuestro empujar ese motor de esta reunión y agradecer pues, por formar parte del comité organizador. Yo voy a hablar de la unidad que tenemos en Belviche, del conflicto 3. Hago un spoiler, esta es mi última diapositiva, pero todo lo que digas es mi voz, pero es un trabajo de todo un grupo de gente, de diferentes especialidades, de diferentes profesiones sanitarias
sí que estamos haciendo un trabajo entre todos de grupo, y lo que presento ahora de progresos y pinceladas de nuevos proyectos pues es mérito de toda esta gente. La unidad pues nació en 2011, hace unos cuantos años, lo oficializamos con la dirección, y agradecer, y siempre es una positiva que siempre pongo en todas las charlas, es al presidente de entonces, el señor Ángel Relancio, que nos dio el empuje, y muchas de las cosas que hacemos en la dirección del paciente nos lo enseñó él, y nos ayuda mucho a empezar a navegar en esta enfermedad, y siempre teniendo los pacientes por delante, y siempre un homenaje y un cariñoso recuerdo a su persona. Desde entonces hemos hecho muchas cosas, también con relación con las asociaciones de pacientes, pues tenemos el reconocimiento de la QHHT, una asociación internacional de HHT. La unidad forma parte de un paraguas, que es un grupo de enfermedades minoritarias que tenemos en el hospital, donde nos abrazamos diferentes unidades y que nos da muy buenos resultados a nivel de sinergias, optimización de recursos, tanto materiales como humanos, y entonces pues trabajando pues son 453 los pacientes con HHT valorados en la unidad. Hemos ido encadenando, hicimos una curva primera de aprendizaje del paciente, es muy existencial, 2011-2018, y entonces pues la verdad agradecer siempre al Instituto de Salud Carlos III pues la posibilidad de obtener fondos competitivos para la investigación, que tenemos 9 años encadenados en investigación, que nos ha permitido hacer diferentes proyectos. Yo no voy a hablar de la enfermedad, que han hablado ya en las anteriores charlas, y sabéis perfectamente de qué estamos hablando. Simplemente esto nos gusta hablar de afectación microvascular y macrovascular. Microvascular pues son las telangiectasias cutáneas, el cortejo de los dedos, que no sangran porque está la epidermis y protege estos sangrados, pero que está en la mucosa oral o en la mucosa nasal, no tienen esta protección y son los que dan los síntomas predominantes, sobre todo las epistaxis. Y a nivel de la macrovasculatura, sobre todo la afectación hepática y vascular, que es la que hay que vigilar y que hay que controlar. Esta es una enfermedad sistémica, esto quiere decir que afecta a diferentes órganos dentro de un mismo paciente, y por lo tanto las unidades deben ser, el abordaje debe ser interprofesional, es una palabra que me gusta mucho insistir y acuñar, porque va más allá de lo que son diferentes especialidades médicas. No son multidisciplinarios de médicos, de diferentes especialidades médicas, sino de incluir a todos los profesionales de la salud necesarios para abordar las necesidades de los pacientes con HHT. Esto quiere decir genetistas, como se ha dicho anteriormente. España es el único país que no tiene una especialidad reconocida, genetista clínico y ensayos genéticos. También el psicólogo para tratar el impacto psicológico de estos pacientes, la enfermería de práctica avanzada, en este caso fisioterapeuta, trabajador social, y también en esta unidad pues incluir el punto de vista del paciente, el punto de vista del investigador básico, porque debemos ir de la mano todos juntos. En este sentido, recalcar una figura que nos parece muy interesante, es el paciente experto, y explicar la enfermedad desde la experiencia del propio paciente. Nosotros en Beiliche funcionamos haciendo reuniones conjuntas, todo este grupo de gentes de forma mensual, hacemos actas de constancia y decidimos pues, pacientes complejos o utilizamos circuitos asistenciales que tengamos. He hecho una charla para hablar de los progresos dividido por órganos, y en cada órgano pues, explicar un poquitín lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. Esta es una de las primeras pacientes, la unidad se creó en 2011, al poco tiempo es una paciente con dolor en hipocondrio derecho que rápidamente en pocos meses evolucionó hacia una necrosis de la vía biliar, con unos biliomas muy importantes, con pus que se infectaron, tuvo que entrar en trasplante hepático. Lo que hicimos entonces fue estudiar todo lo que había, y desde entonces pues, tenemos claro que hay 3 tipos de shunts hepáticos, que en función de ellos hay una clínica, y que por lo tanto en función de esta clínica hacemos un seguimiento personalizado a cada paciente según el tipo de shunt. Empezamos a mirar también, nos llamó la atención que la mayoría de estos pacientes eran mujeres, y quisimos ver el impacto del sexo, del género femenino en la HHT, y vimos pues, que de acuerdo a un score de valoración que las mujeres tienen una afectación hepática más grave, y por primera vez lo definimos según las mujeres también en HHT1 tanto como en HHT2. Siguiendo en esta línea, tuvimos 3 pacientes trasplantadas trasplante hepático por afectación por HHT. Hicimos una revisión de todos los casos publicados en la literatura con unos 383 pacientes,
ya nos llama la atención que la inmensa mayoría son mujeres. Los motivos son de acuerdo a estas indicaciones clínicas que os he comentado anteriormente. Destaca que la mayoría de complicaciones en los primeros días son más hemorrágicas que trombóticas, y esto muchas veces es relacionado con la mala planificación por la difícil vasculatura que tienen estos hígados nuevamente. Y en el seguimiento, una cosa que ya marcamos con mayúsculas es que con el tiempo la alteración angiogénica por la opción de quimerismo aparece en estos hígados trasplantados y vuelve a aparecer recurrencia vascular en estos pacientes. De tal forma que tuvimos que corregir en esta serie y explicar a una paciente, esa paciente que he comentado anteriormente, que a los 10 años del trasplante ha aparecido otra vez una recaída, unas nuevas malformaciones vasculares, es decir, como si el paciente volviera a nacer, y con el tiempo vuelven a aparecer estas malformaciones vasculares. En cuanto a la secreción gastrointestinal, difícil porque es un sangrado crónico, que no ves, silente, no suelen ser agudas, el paciente no va a urgencias con una hemorragia digestiva, sino que es un sangrado muy crónico, pero que va haciendo una anemia muy grave en estos pacientes, difícil de diagnosticar porque muchas veces no sabes si es atribuible a la epistaxis o a afectación gastrointestinal. Típicamente sí que es en pacientes de mayor edad que las epistaxis, y podemos ver nuestros pacientes, los que tienen afectación gastrointestinal respecto a los que no tienen afectación gastrointestinal, o los que habíamos mirado con endoscopia, o los que tú no lo sospechas, estos pacientes están más graves, necesitan más transfusiones, más visitas de urgencias, más ingresos hospitalarios. Intentando definir algunos factores de riesgo para el sangrado gastrointestinal, vimos que mayor edad, mayor anemia, el tabaquismo curiosamente, y endorina más que actividad se relacionaban con la infección gastrointestinal. Siguiendo con esta línea, la doctora Raquel Torres, aquí presente, que forma parte de su tesis doctoral, pues analizó de 119 pacientes que tenemos con afectación gastrointestinal, 67 que llevaban análogos de somatostatina, y miramos, después de un seguimiento medio de más de 20 meses, el día pasado, y vimos que los que llevaban análogos de somatostatina presentaban una mejoría de la hemoglobina mínima en el seguimiento y una reducción de la necesidad de transfusiones. Cuando definíamos la respuesta por mejoría de la hemoglobina mínima de más de un punto, de la mínima, de la mínima más de un punto, o no tener anemia grave, es decir, no tener hemoglobina menos de 8, de acuerdo a estos criterios, vemos que la eficacia de este fármaco es del 50%. Puede ser un primer escalón que nos permite que el 50% de los pacientes respondan a este fármaco. En cuanto a la afectación gastrointestinal, este es el primer caso reportado del uso de Flibercept en una paciente con afectación gastrointestinal por el fenómeno de tecifilaxia a bevacizumab. Aquí podéis ver cómo la paciente tiene una gran necesidad de transfusiones. Al aplicar bevacizumab, un inhibidor del factor de crecimiento vascular, respondió bien, pero con el tiempo volvieron a incrementarse las necesidades de transfusiones, el fenómeno de tecifilaxia pierde la eficacia, subimos la dosis de medio a 10 miligramos, no funcionó, pusimos a Flibercept y los resultados fueron muy buenos. A día de hoy, 2 años después, todavía son muy correctos, la referencia está muy bien. Flibercept es un inhibidor del factor de crecimiento vascular del VEGF-A y B, a diferencia de los que son los del VEGF-A. En cuanto a los epistaxis, humidificar las fosas nasales, el ácido tranexámico o medidas más invasivas pero que tienen un efecto temporal. Esto es el manejo del síntoma más grave que estamos investigando con la tesis doctoral de uno de nuestros doctorinos, el doctor Portillo, que está analizando estos tratamientos de nuestros pacientes. El registro RITA, el registro nacional, que incluye 48 investigadores de 32 hospitales de España, que empezó en el 2016 y que a día de hoy hay 423 pacientes incluidos, nos permitió ver también que en los pacientes en España, de diferentes hospitales, la epistaxis es el principal síntoma y la epistaxis recurrente es muy frecuente, y fijaos, nada especial los pacientes que todavía están con anemia, que tienen que ir a urgencias por epistaxis o que tienen necesidades de transfusiones 1 de cada 5 por estos motivos. Con el tiempo esperemos que todos estos datos vayan mejorando. Estos son los datos de 2018. En cuanto a la afectación pulmonar, por los fístulas arteriosas pulmonares, el mejor screening es la electrocardiografía con contraste. Nosotros utilizamos la escala de Northlight, que hace en 4 grados, en función de esto que se hace un TAC, si el TAC lo ve posible factible, pues se hace una embolización de estas fístulas arteriosas pulmonares. Y aquí pues está la doctora Yolanda Ruiz de neumología, haciendo la tesis doctoral que tengo el placer de codirigir junto con mi amigo neumólogo Jesús Rivas, que está aquí presente también con nosotros. Y
una cosa que nos preocupaba, los pacientes que hacíamos esta ecocardiografía con contraste y que veíamos que no tenían paso de contraste o que lo tenían grado 1, que estos pacientes que no haces un TAC, no sabíamos qué hacer, cada cuánto repetir, si no repetir. Entonces analizamos a estos pacientes con grados 0 o 1, seguimos con el tiempo, seguimiento de 5 años, vimos que la inmensa mayoría se mantenían estables o incluso algunos disminuido de grado, y que solo un pequeño porcentaje incrementaban. Y esto era tener grado 1 o en función de la epistaxis del disco. Es decir, estos pacientes que tienen grado 0 se mantienen en grado 0 a lo largo del tiempo. Es decir, nuestra recomendación era que no haría falta repetir, o por lo menos repetir la ecocardiografía de contraste de 10 años, y cuando se tienen grado 1 y tienen epistaxis del disco elevado o nuestro grado 1, pues valdría la pena repetir la ecocardiografía en 5 años. Perdón, y esto forma parte de la tesis doctoral del doctor Fernández. En cuanto a genética, el RITA también nos permite documentar de una forma multicéntrica de todos los hospitales de España que activina es más frecuente que neurina, y nos permitió definir algunos dominios de estos dos genes. En nuestro hospital, pues también gracias al reanálisis genético, que es una cosa también muy importante, es decir, los pacientes que a día de hoy son negativos, pues hay que reanalizarlos de aquí 4 o 5 años, porque sabremos más de aquí 4 o 5 años y hoy sabemos más de lo que pasaba hace 4 o 5 años. Este es un problema porque no queda claro quién debe hacerlo, si genetistas, clínicos, cómo lo hacemos. Nosotros quedó la pena hacerlo, en nuestro sentido nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, pudimos repescar pacientes, 3 pacientes que en teoría eran negativos, que les encontramos una alteración en el splicing, en la zona de maduración del ARN, y podemos redefinir a estos pacientes con el beneficio que ello conlleva, por el estudio también de los familiares. Este es un trabajo fantástico del doctor Pau Cerdà, que hizo su tesis con esto. Estos pacientes fueron del primer FIS, pacientes genéticamente huérfanos, que no teníamos una explicación genética, y de acuerdo a una metodología con diferentes filtros genéticos, pues podemos definir estos genes como una propuesta de nuevos drivers, de nuevos conductores, de nuevos explicadores de la enfermedad, que ahora estamos estudiando a nivel celular con modelos animales algunos de estos genes. Clínicos básicos, nosotros en la unidad nos vemos muy a menudo, tenemos una relación muy intensa, muy cordial, y vamos de la mano, y lo que intentamos hacer es trasladar preguntas clínicas que tenemos del paciente delante, las trasladamos al laboratorio para intentar darle respuesta y devolver esa información en beneficio de los pacientes. Esto lo que intenta es disminuir la brecha que a veces hay entre la investigación por un lado y por otro, sino para ir de la mano y intentar ir lo más rápido posible. En este sentido, pues con muestras de telangiectasias de pacientes en técnicas inmunohistoquímicas, podemos ver la hiperactivación de la vía de la epitelesquinasa, que podría ser inhibida con inhibidores de la METOD, como es sirolimus, que de hecho es un fármaco que puede ser utilizado en los pacientes con trasplante, con el beneficio incluso también de esa caída de la afección muscular en el injerto hepático. Los biomarcadores también es una cosa interesante que intentamos cada vez más estudiar, y empezamos aquí con el doctor Alfredo Martínez, un experto en la adenomedullina a nivel nacional e internacional del CIVIR de La Rioja. Hicimos niveles de adenomedullina en sangre y también en inmunohistoquímica, y pudimos ver que los pacientes con HCT tenían niveles más altos de adenomedullina, y en la inmunohistoquímica captaba más para esta molécula que en los controles, que abren la puerta a posibilidades de biomarcadores, una utilidad diagnóstica, y en la utilidad terapéutica, pues la adenomedullina tiene un impacto. En este sentido quisimos profundizar más y estudiar más a fondo los biomarcadores. Hicimos una revisión de los biomarcadores que nos parecían más relevantes en relación con la angiogénesis y la inflamación, para mirarlos de aplicar en la HHT, y en este sentido, pues gracias, agradecer a la Sociedad Española de Medicina Interna, pues que nos ha dado el empuje para poder hacer un estudio que estamos haciendo ahora, que esperamos publicar en breve, que tenemos los resultados, que eran pacientes naïf, pacientes que no habían recibido nunca bevacizumab por afectación gastrointestinal o hepática. Los pacientes que empezaron aquí les estamos sacando muestras de sangre en los diferentes ciclos de administración de bevacizumab para ver cómo se modulaban, a ver si somos capaces de predecir, de monitorizar, de dar una respuesta de cómo guiarnos en tratamiento con bevacizumab, porque de momento unos hacemos esta cosa, otros hacen otra cosa, no sabemos en qué momento bajar, la terpefilaxia, si hay alguna forma de detectarla. Si estamos mirando esto con 21 marcadores de los que aprendimos en esa revisión, que nos parecen los más interesantes, están todos monitorizados aquí,
apareados analizados con grupos controles, tanto HHT controles apareados por edad, sexo y afectación genética, o controles sanos por edad y sexo. Y con ensayos clínicos, pues también fuimos el tercer centro a nivel mundial en aportar pacientes con esta nueva molécula, 044, es un hidroalostérico de AKT, que está en el centro de la vía. Alostérico quiere decir que se une en una zona no funcional. Hay varias, tenemos 2,3-glucofosforilato, en cuanto a la hemoglobina, también es una eficacia no alostérica. Se une en centros no funcionales, pero impide su función. Puede impedirlo, puede potenciar, en este caso la inhibe, y los datos están recientemente enviados a una revista pendientes de ser publicados. Esto es lo que estamos ahora muy metidos, que cuenta un poquito en todo: la genética, biomarcadores, la afectación hepática, modelo celular, modelo animal, es nuestro gran aspecto de India, y en la mujer. Creo que las mujeres tienen más afectación hepática que los hombres, y nos permite pues analizar todo esto desde diferentes aspectos de biomarcadores, genético o modelo animal y celular, y esto forma parte de la tesis doctoral de José Luis Rocamora, que presenta en breve. Y lo que más estamos ahora, y estamos muy orgullosos de los fondos europeos, es de centrar todo lo que estamos haciendo en lo que sería una experiencia del paciente, es decir, cuál es la percepción que el paciente tiene de todo esto que digo. A veces puedes decir, pues que lo haces muy bien, pero cuando de pronto sale, oye, mira, nosotros lo hacemos muy bien, hacemos esto aquí, sí, digo, pero yo paso por aquí. Es decir, ponerte en el lado del paciente, y hay todo un despliegue ahora, un proyecto que estamos haciendo ahora, estamos trabajando intensamente, que empezará en octubre con telemedicina, para orientar cuáles son las necesidades de estos pacientes desde su punto de vista, no desde su punto de vista, sino desde el punto de vista del paciente. Paciente es lo que más gratificación te da, y otro aspecto de muy gratificante es ver, bueno, pues que con el tiempo generas gente con pasión por la enfermedad, de otra manera, con respeto para el paciente y con pasión por la investigación, y que les damos una puerta para después ellos decidan su carrera profesional, su trayectoria. Pero la verdad es que tenemos pues, en tesis doctoral, la reciente 15 de julio, estáis todos invitados a venir a la Universidad de Barcelona, al campus de Bellvitge, y la doctora Raquel Torres, o en público para ponerle presión, antes de que acabe el año, presentará la tesis doctoral, y ahora sí que ya no hay escapatoria, porque tiene que ser antes del 31 de diciembre. Y nada más, esta era la última diapositiva. Sin toda esta gente es imposible hacer nada. El 23 de junio queda poco para el día de la HHT, y acabo muchas veces con esta frase, porque me gusta mucho, y que dice pues, que con la voz de todos pues, podremos decir que a pesar de todo lo que se ha hecho, pues queda todo por hacer, pero todo es posible con la ayuda de todos, con el esfuerzo de todos. Muchas gracias. Tenemos 15 minutos y ahí tenemos una pregunta. Bueno, solo 5 minutos. Nosotros nos hemos ajustado a tiempo, no tanto, pero bueno. Bueno, inténtalo a viva voz, a ver si podemos escuchar. Muchas gracias a los cuatro de las presentaciones míticas y sugerentes de las preguntas que solo pudimos pasar. En mi caso, un par de preguntas. Aquí tiene que ver con el tema de las mutaciones somáticas. Si es verdad, entonces, la pregunta va para la doctora Botella, para la doctora Mara. ¿Cómo se influye en el diseño de los experimentos? ¿Creéis que realmente los resultados serían muy distintos si en vuestros cultivos de células primarias cogéis células afectas, células no afectas? Y un poco, en cierto modo relacionada con esto, una pregunta para el doctor Rivera. ¿Cuál es la explicación para la recurrencia en el trasplante? ¿Qué pasa? ¿Que hay
Hay nuevos hepatocitos que se forman a partir de las células mesenquimales del paciente. Aparecen nuevas mutaciones somáticas. ¿Cuál es vuestra idea? Gracias. Primero, la doctora. Bueno, nuestra experiencia, los cultivos que hacemos son de células heterocigotas. Vienen de precursores endoteliales y son de pacientes HHD1, pero haciendo la secuenciación todos tienen su mutación en heterocigosis. Claro, no son de malformaciones, son de precursores que circulan en sangre. Esas son las que llamamos BOEs. Y luego, no tenemos experiencia, salvo este caso que he presentado, de células que provengan de una malformación. No hacemos biopsias de telangiectasias, a lo mejor Tony ha visto, si ha hecho genética de sus telangiectasias, ha podido detectar ese conflicto. Nosotros no lo hemos detectado tampoco en este paciente, que obviamente había células que serían de las fístulas y células que no fueran de la fístula, pero haciendo hemos hecho de todo, genoma con profundidad, exoma con más de 500 lecturas, genoma óptico, no aparece el second-hit. Es posible que existe, y yo creo que a lo mejor en algunas telangiectasias, como ha sido publicado, se puede ver en distintas telangiectasias que hay un second-hit. Puede existir, pero en otros casos el second-hit puede ser funcional, es decir, tenemos ya deficiencia por mutación en un alelo y en otro alelo baja su expresión debido a inflamación, debido a hipoxia, debido a algún otro evento, de modo que la expresión, sea de hemoglobina o de alguno, ya no es solo la mitad, sino que baja por debajo de la mitad, y ese sería un second hit funcional. Pero también puede haber, porque se ha publicado en la literatura, analizando telangiectasias. Pero en mi experiencia yo no he visto nunca second hit. No sé si tienes añadir algo. Suscribo todo lo que ha dicho la doctora Botella. Nosotros tampoco tenemos experiencia específicamente en eso, pero sí quizás sería interesante plantear un estudio en muestras de telangiectasia cutánea, que quizás sea las más fáciles, ¿no? En las que se ven esas second hits, buscando realmente si existe y en qué magnitud eso afecta o no a la expresión de la enfermedad. Sí, el second hit es un concepto muy amplio. El second hit puede ser un second hit del segundo alelo, inflamación, hipoxia, daño tisular. Nosotros lo miramos en algunas telangiectasias y ahora encontramos el second hit genético. No es fácil de hacerlo porque requiere técnicas especiales, y lo que estamos haciendo ahora con el modelo animal es hacer un second hit tanto genético como de otra índole no genética, que pueden ser a niveles que tú los puedes provocar, que pueden ser ambientales, lo cual ya es más difícil, porque si los sacas del entorno ambiental, pues es difícil, me refiero en cuanto a potencia de biomarcadores y moléculas que pueden hacer ahí. Es un dato interesante, también responde quizá a lo que vi, por qué los pacientes con endocrina tienen más afectación pulmonar o tienen más afectación hepática, ¿por qué? ¿No? Porque las telangiectasias, si es una lesión, una enfermedad germinal, solo se ubican en el pulpejo de los dedos y no hay en otro sitio. ¿Es un second hit o cuál es? Pues ahí no, el por qué no, que hay un second hit, probablemente, pues es una enfermedad germinal, porque solo está en los determinados sitios. Pero vas a saber cuáles, cuántos, y si es uno o es un conjunto de varios. Y además siempre depende de cada paciente, porque hay una gran variabilidad también interfamiliar. Es una cosa, pues es que si cuando puntúas el esfuerzo y el éxito, pues es mucho esfuerzo, y no sé si a nivel de esto, pero bueno, es una cosa interesante que ayuda mucho. Y cuando te preguntabas de la diferencia vascular del paciente trasplantado, sabemos el qué, y no es porque lo decimos nosotros, sino un grupo francés se dedicó a hacer biopsias de los pacientes trasplantados hepáticas y vio quimerismo, es decir, que mujeres que habían recibido hígados de hombres, habían células femeninas vasculares dentro de ese hígado. Claro, la geogénesis no es una cosa estática, sino si las células migran y esto, y hay células y se vuelve a hacer, es decir, es como si vuelven a hacer el paciente. La afectación hepática empieza por unos 15-20 años, pues ahí lo vuelves a ver. Se trata de tenerlo presente,
seguirlo y que las unidades estas de trasplante hepático estén de la mano de unidades de HHP para hacer un seguimiento específico y se debe intentar frenar esta progresión en un paciente que ya no sabes que lo va a hacer, porque lo que seguimos viendo, los pacientes tienen 50 años muchos, que si a los 15-20 años pues lo van haciendo, no se reportan todos los que están, seguramente, no se detectan todos los que están porque sigue siendo muy silente la afectación hepática hasta que acaba la clínica, igual que el paciente que empieza a los 20, 25, 30 años y sobre todo la clínica intensa que requiere trasplante pues a los 50, es decir, deberemos modular todo esto para intentar retrasar algo más el trasplante de lo que podamos, cuando lo tengamos, intentar frenar la recidiva de estos pacientes, que también es un dado y que enseña mucho también en muchos aspectos, en no precipitarse también la indicación de trasplante, para evitar precisamente un retrasplante en un paciente que va a tener 65 años. Muchas gracias. Las órdenes que nos llegan de arriba es que tenemos que estar aquí. Bueno, yo creo que en el café podemos hablar con los ponentes y hacerles todas las preguntas que quieran. Muchísimas gracias a todos.